Hello, hello. Y vengo a contarles que acabo de divorciarme. Así como lo oyen, acabo de divorciarme. Y bueno, le vengo a hablar de esto no solamente para hacer chisme, caballero. Es que he pasado un trabajo para hacer todo esto. He pasado un trabajo para buscar cómo prepararme para lo que es principalmente el juicio final. Mira que busqué videos a ver qué yo tenía que decir, que me iban a preguntar, pero aunque sea prepararme y no encontré nada. Y entonces acabo de hacerlo. Y ya que vi que fue tan sencillito, yo dije, no, espérate. Yo tengo que hacer un video para yo explicarle a la gente que estén en este proceso de que no se preocupen, que esto es súper sencillo y les voy a estar contando a todito el proceso, cuánto me costó, qué me preguntaron, cómo fue que lo hice, todo para que ya se tranquilicen un poquito. Así que si estás en este proceso de divorcio o todavía no lo has empezado, pero ya tu matrimonio está irremediablemente roto, pues quédate aquí, que te lo voy a contar todo, ¿ok? Bueno, les cuento. En primer lugar, que bueno, todos los casos son diferentes. En el mío, muy propio y personal, yo pues tenía un niño y no tenía bienes en común. Es lo primero que te pregunto. No tenía bienes en común, pues es un matrimonio que se podía hacer bien sencillito. Lo primerito que yo hice fue decirle a mi ex esposo de que le iba a poner una demanda de divorcio. O sea, fue lo primero que yo hice. Entonces, lo segundo que hice fue buscar una notaria pública, un notario público. Fue lo segundo que hice. Y aquí en Orlando, donde yo vivo, les voy a recomendar muchísimo y nadie me está pagando por esto. Solamente lo hago por agradecimiento, caballero, porque me ayudó muchísimo. Y les recomiendo muchísimo a Nancy. Si la buscan en GPA, notaria 24 horas, o sea, va a aparecer, es una notaria súper buena, súper profesional y me ayudó muchísimo, sabe muchísimo. Sabe español, inglés, las dos perfectamente, pues bueno. Fue lo segundo que yo hice fue buscar una notaria que me ayudara. Porque tienes que buscar un notario que haga el tema de divorcio, porque ellos tienen todos los documentos, todos los formularios que hay que llenar para presentarlo en la corte. Ellos mismos lo llenan. Bueno, ella misma me llenó todos los documentos, todo lo que tenía que entregar en un ratico. Yo decidí hacerlo de mutuo acuerdo porque, como les estuve explicando, no es un caso complicado. No tenemos bienes que pelear. El niño vive conmigo, o sea, no hay mucho que pelear. Entonces, si logramos ponernos de acuerdo, él y yo, iba a ser mucho más sencillo todo y mucho menos costoso. En este caso, y no quiero ser mala publicidad, yo no necesité de un abogado porque lo logré hacer de mutuo acuerdo, logramos ponernos de acuerdo él y yo. Porque llamé a un abogado, o a una oficina de abogados, o sea, para hacer un appointment, para una llamada por teléfono. En esa llamada por teléfono me iban a decir mi caso, si llevaba abogado o no, y cuánto me podía costar todo el proceso. Y esta llamada solamente, donde me iban a decir cuánto iba a costar todo el proceso, esta llamada me costaba $100. Entonces yo dije, espérate, si yo no tengo que pelear nada, yo solamente quiero disolver legalmente algo que ya está roto, ¿por qué no nos vamos a poner de acuerdo? Vamos a hablar como personas y bueno, entonces vamos ante un notario que deje notarizado con la firma de los dos todos los acuerdos que vamos a llegar. Hay formularios que son requeridos por la corte, los notarios lo tienen, los que hacen los casos de divorcio de familia lo tienen. Y bueno, ella lo llenó todo y todo fue bien sencillito. Ella misma me explicó dónde tenía que llevarlo en la corte. Fui y lo entregué. Primero lo entregas en un departamento donde te van a revisar toda la documentación, todo lo que tienes que entregar. Ellos te lo van a revisar, te van a decir lo que está bien, lo que está mal, lo que te falta. Y bueno, si todo está bien, pasas entonces a otro departamento que es donde vas a pagar. Y entonces aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. El divorcio vale en la corte, independientemente de abogado, un abogado, todo eso. Bueno, entregar los papeles, el proceso de divorcio vale en la corte $480, algo así. Pero en el caso de tus ingresos, puedes hablar con la notaria. Ella también te puede llenar un formulario que es, creo que el formulario de indigente, una cosa así. No es decir que vivas en la calle ni nada de eso, es simplemente, o sea, aplicas de acuerdo a tus ingresos. Y posiblemente
apliques, porque no solamente por los ingresos contra los gastos que tú tengas. En este caso, o sea, yo tengo al niño, que eso implica más gastos, bueno. Y esto, señores, es simplemente para que te salga gratis el divorcio en la corte. Es divino, no te va a costar nada si te aceptan este formulario. Cuando ellos llegan, te revisan tus ingresos y bueno, es sencillito, eso son como 5 minutos más o menos en la corte. Y ahí te dicen, bueno, si tienes que pagar, si no, si aplicas, ya. En mi caso se demoró todo el proceso como un año, porque me cayó en esto de COVID-19, desde que entregué los papeles hasta que me llamaron ahora para la vista final. Se demoró como un año, muchísimo tiempo, pero normalmente no debe demorarse tanto. Y sorpresa para mí fue que me llegó la carta diciéndome el día que me tocaba la audiencia, o sea, el día del juicio y la hora. Y la sorpresa fue que en la carta decía que era online. Me pusieron un link de Zoom donde iba a estar entrando, o sea, a la sala donde se iba a hacer el juicio con un número ID, el número ID de mi caso. Pones el link y entras directamente a la hora que te digan en la citación. Tienes que estar ahí frente a la computadora, sentado con tu conexión, y pues ahí entonces va a estar la jueza, y por eso es que lo estoy haciendo, por eso es que estoy tan bonita, así, tan linda, de aquí para arriba. Ya estoy aquí en mi cuarto porque es que fue aquí hace un ratiquito. No, mira esto, espérate, mira, tengo blazer para arriba, pero para abajo andaba con una licra y un par de tenis, y pues así mismitico me quedé, porque al final me van a ver nada más que para arriba. Y entonces, por eso me quedé así mismitico. Bueno, entonces lo más importante, que es lo que me preocupaba a mí, que es lo que me pasé días y días buscando en YouTube, en donde quiera, tratando de ver videos que me van a preguntar en la corte, porque qué es lo complicado del caso, y es, caballero, de que obviamente si estamos en Estados Unidos va a ser en inglés, y ellos no te van a proveer, un traductor o un intérprete, no lo van a hacer. Eso es cuestión tuya. Si no sabes inglés, tienes que buscarlo tú. Pero otras veces, hace un tiempo atrás, tengo otras amistades que llevaban, o sea, una amistad, alguien de su familia que hablaba inglés, simplemente presentaba su ID y pues ya iba a ser su intérprete. Ahora no, me pidieron que el intérprete tenía que ser certificado, ¿ok? Y entonces tú tienes que notificarlo con anterioridad. Y pues es como por un rango de títulos o algo así. Te vale en medio día los más baratos como unos $110 y hasta $120. Pueden buscarlo en la red para que vean que son bien caros. Y pues entonces yo me volví loca porque independiente a todo, yo lo hice aquí, mira, en mi rinconcito, en mi cuarto. Y aquí no quiero otra gente metida. Y entonces yo tengo que saber que me van a preguntar para yo prepararme para todo, porque yo no voy a gastarme ese dinero si yo hablo inglés todo el día. Ok, pues como no encontré nada y vi que fue tan sencillito, por eso fue que dije, caballero, yo tengo que hacer este video para que la gente no pase en ese trabajo tan horrible. ¿Y que me preguntaron? Nada, caballero, muy sencillo. Lo primero, si usted cree que el matrimonio está irremediablemente roto, obviamente, no, tipo caso cerrado, obviamente, sí. Lo otro que me preguntaron es, en el caso de nosotros, que lo hicimos de mutuo acuerdo, si ella vio en los documentos que estábamos de acuerdo, bueno, se mantienen de acuerdo en todos los papeles que entregaron, los documentos que entregaron, sí, estamos de acuerdo. Ok. En el caso de nosotros también nos preguntaron si en lo que salía una orden de child support, si él ya estaba pagando algo por el niño, si me estaba ayudando en algo económicamente. Si así era, me preguntaron a mí si era así y cómo quería que fueran los pagos a la hora de que saliera el child support. Y si quería que fuera de un depósito directo o una cuenta de child support que ponen ellos. Me preguntaron eso. Me dijeron de que en caso que él no cumpla con estas cosas, que no duden en ir a la corte a decirlo, a demandarlo, bueno, anyway. ¿Qué fue lo otro? Ya, que si tenía más preguntas, muchas veces en otros casos preguntan si estás embarazada en el momento de esta disolución. En mi caso no. Ya, ¿tienen más preguntas? No, bueno, yo los declaro entonces divorciados y nos vamos a estar poniendo en contacto con ustedes para decirles los próximos pasos, que ya es el tema de firmar. Pero bueno, ya sí, ahora sí, ya estoy divorciada. No, bueno, caballero, yo sé que esto es un tema que para muchas personas no es divertido. De hecho,
es algo que es bien duro, muchísimas veces llega a ser traumático para muchísimas parejas. Pero sí les digo algo, señores, si ya la pareja se rompió, o sea, si ya no hay afecto, o sea, ya no hay sentimientos, ya no hay respeto, en este país es muy importante, si ya no existen esas cosas, si ya no van a tener una pareja, una relación de pareja, es muy importante hacer legal esa separación. Porque si tan importante es formalizar legalmente una relación así de importante, es disolverla si ya todo se acabó. Porque en este país, en las parejas, somos como un equipo. Pero aquí te obligan más a ser equipo todavía. Porque es que para todo, si vas a sacarte un carro, quieren meter a la pareja también en la letra, si vas a sacarte una casa, para todo, o sea, como que te obligan más. Y entonces no siento esa necesidad de si tú estás, si ya se rompió todo en esa pareja, si ya no existe ese lazo, o sea, no veo por qué seguir unidos. Y mucho más, si ya se separaron, si ya se dieron cuenta de que, o sea, no hay nada más, tampoco hay por qué seguir unidos en un lazo legal que a fin de cuentas nos puede traer algún tipo de consecuencias con acciones que querramos tomar, con decisiones que querramos tomar. Es bien complicado esto. Bueno, nada, caballero, yo ahora voy a celebrar. Discúlpenme, yo sé que para muchos este es un tema complicadito, pero yo estoy feliz, me siento con alivio. En mi caso sí, ya había que hacerlo, ya estaba rotico, ya había que hacerlo. Y bueno, es un pasito más que di y yo sí estoy feliz, o sea, estoy tranquila, estoy relajada ya. Es un ciclo diferente, es un ciclo que pasó en mi vida y bueno, es un relax que siento que tengo que celebrarlo. Así que bye.